Bien, el precio de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires han aumentado, pero todo indica, según las estadísticas, que lo han hecho por debajo de la inflación. Julián Guarino, buen día, a ver, tiene toda la data él. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, hablamos de, yo digo, un componente central en las finanzas que son familiares, sobre todo aquellas familias que tienen que alquilar, lamentablemente, porque para muchos es dinero que en algún punto podría destinarse a tratar de conseguir lo que es la vivienda propia, el techo propio a través de un crédito hipotecario, pero sabemos lo que pasa en la Argentina, sabemos las dificultades que hay con respecto al crédito hipotecario y además cómo se ha divorciado de los salarios, y este es el principal problema que existe hoy, y también si uno le agrega además lo que es el precio promedio que tienen los inmuebles, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es de lo que vamos a hablar. Hay información de las últimas horas de la Dirección de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que la valoramos y mucho porque tienen un herramental realmente importante para medir lo que es la evolución de los precios por un lado y de la oferta de alquileres por otro. Claro, ustedes dirán, oferta y demanda generalmente terminan determinando el precio. Bueno, la verdad que acá no. Vamos a ver un caso atípico totalmente con respecto a lo que son los precios o los valores en general, y el foco central es que la inflación nace, que en algún aspecto, fíjense lo que pasó el último año, aumentó prácticamente 20% la superficie. ¿Qué significa que está en alquiler en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es la cantidad de alquileres eso? La cantidad de metros cuadrados que están disponibles para ser rentados, para ser alquilados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó acá? Bueno, por un lado que como el año pasado se destrabó el cepo cambiario, recuerdan ustedes un poco cómo venía ese mercado, totalmente congelado. Bueno, muchos proyectos se terminaron, muchos proyectos se pusieron en venta, en algún caso también al subir lo que es la suma de los gastos que hay que pagar fijos para mantener un inmueble, bueno, muchas personas que no podían venderlo lo pusieron también en alquiler. La verdad es que la resultante es un aumento bastante fuerte de la oferta. Entonces uno dice, bueno, a ver, se aumentó la oferta de alquileres y la demanda se mantuvo relativamente constante. ¿Qué tendría que haber pasado con el precio? No, tendría que haber caído. Esto está en todos los libros de economía. Bueno, no. No cayó, ¿por qué? Bueno, no cayó porque hay una inflación que te genera, obviamente, una suba de los precios. Vos marcabas, Claudio, muy bien que en promedio la evolución de los precios el último año se ubicó en aproximadamente entre un 29 y un 30%, si uno mide la totalidad del promedio de las viviendas, los departamentos en general que están alquilados en la ciudad de Buenos Aires. Pero después vamos a ver caso por caso. El dato central es se ubicó por debajo de lo que es la inflación. Pero no, yo diría por encima de lo que ajustaron los salarios. Claro. ¿No? Eso es lo complicado. Claro. Muchas variables de la economía se ubicaron por debajo de la inflación y en este caso puntual por encima de lo que son los salarios. ¿Cuánto fue la inflación en 2016? Bueno, prácticamente 40%. Todavía faltan algunas mediciones, puntualmente la del mes de diciembre del INDEC, falta la reconfirmación, pero prácticamente orillando el 40%, y es un dato que compite contra lo que estamos viendo aquí. ¿Cuáles son los departamentos que están promediando un incremento mayor? Si lo comparamos por tipo de departamento, los monoambiente parece ser que son uno de los más buscados, ¿no? Y hay una respuesta a esto. Es decir, departamento chiquito en la ciudad de Buenos Aires, bien ubicado, tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque tampoco hay tanta oferta de monoambientes, por un lado. Fíjense que aumentaron 37,7% los alquileres de un monoambiente y promedian un valor de 4.900 pesos. Hay que sumarle a esto las expensas, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Que es otro componente que viene incrementándose a mayor ritmo que el alquiler. El alquiler lo define muchas veces el propietario o en la negociación, pero las expensas las define quienes administran el edificio. Entonces el propietario a veces tiene que sacrificar, nos ponemos de ese lado. Las paritarias. Claro, tiene que sacrificar un poco del alquiler porque la expensa viene subiendo fuerte. Del otro lado el inquilino tiene que pagar todo, expensa y alquiler, y bueno, obviamente el combo resulta bastante difícil de afrontar. 37,7. Departamentos de dos ambientes, 34,9. Treparon, pero menos que los departamentos más chiquitos. Esto tiene que ver también con que cuando uno se pone a pensar que necesita 5.000 pesos prácticamente para alquilar un monoambiente, el precio de entrada al mercado de alquiler es muy caro, el piso es muy alto. Entonces, ya después, una vez que empezaste a pagar esta cifra, con un poco más, con 1.800 pesos más prácticamente, ya te alquilás un dos ambientes. Y fíjense los departamentos de tres ambientes que suben, pero menos que los monoambientes.
sobre estos departamentos hay menos oferta en la ciudad de Buenos Aires. Es más, la tendencia es a construir departamentos cada vez más chicos, y esto es producto de que el metro cuadrado sube. Entonces resulta más rentable para aquel que lo tiene un departamento más chico puesto en alquiler que uno grande. Era una cuestión de demanda también, porque la demanda También. de los monoambientes o departamentos de dos ambientes Sí. eran lo que no había prácticamente en la ciudad de Buenos Aires. A disposición de alquiler, digamos, ¿no? Claro. Entonces, muchos edificios en espacios reducidos, las empresas constructoras inmobiliarias han hecho edificios allí para gente que vive sola o una Sí. pareja sin hijos, digamos, ¿no? Sí, y además el mercado inmobiliario en Argentina ha sido foco de inversiones permanente, pero de los ahorros de los propios argentinos, digamos, no de grandes empresas, sino de aquel que tenía algún ahorro, se juntaba con otros inversores y hacían lo que se llamaba un fideicomiso del pozo, y tenían que definir, porque eso era una inversión, digamos, no era para vivir ellos, de cuántos departamentos se iba a hacer el edificio, en todo caso de qué metraje, y muchos terminaban definiendo lo que eran departamentos más bien pequeños, para poder alquilarlos, que en términos relativos te dan una mayor renta que los otros. Entonces, para el inquilino que va a ver cómo está el mercado, justamente se encuentra con estas características. ¿Cuáles son los barrios más caros, más económicos de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, acá vamos a hablar de los barrios que, por ejemplo, tienen un valor de más de 8.000 pesos. Veíamos ahí Puerto Madero. Puerto Madero, todo Puerto Madero es prácticamente Puerto Madero, Retiro. Y toda esta zona es la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires. Más de 8.000 pesos en lo que son los alquileres promedio mensuales que hay que afrontar. Bueno, en Puerto Madero puntualmente, si yo me quedo solamente con esta franja, el alquiler promedio cuesta 14.000 pesos. Y rompe el mercado ahí. Rompe el mercado totalmente, como vos decís, casi que habría que sacarlo y decir, bueno, este es otro planeta. Totalmente. El planeta Puerto Madero. Pero a partir de allí, las zonas relativamente cercanas también tienen un valor alto. Yo creo que obviamente por la posición geográfica estamos muy cerca del microcentro, pero se trata de zonas donde se puede vivir, es decir, no es en pleno microcentro, sino lo que se llama el macrocentro. Vamos a ver ahora lo que son los valores, vamos bajando un poquito. Recordemos que estos son 8.000 pesos o más, Puerto Madero 14.000, y acá tenemos lo que sería la segunda área, la segunda zona, en términos de lo que hay que afrontar, de lo que hay que desembolsar para poder alquilar, en términos económicos. Bueno, entre prácticamente 8.000, ustedes me ayudan porque yo no leo muy bien desde acá cerquita. Entre 7.000 y 8.000 pesos. Claro, Entre 7.000 y 8.000. entre 7.000 y 8.000, en este caso. Bueno, Núñez, Belgrano, Palermo. Colegiales y Recoleta. Recoleta. Recoleta ahí generalmente lo poníamos antes en el otro mapita, pero bueno, ahí hay una segmentación que a uno no le resulta extraña. Colegiales empieza a entrar en esta zona. Colegiales, de hecho, y Chacarita fueron los dos barrios de la ciudad de Buenos Aires que registraron incrementos por encima del promedio del resto de los barrios. Hasta 50% subieron los alquileres en Chacarita y en Colegiales. Si vos me preguntás por qué Colegiales, yo creo que acá queda bastante claro, ¿no? ¿Por qué Colegiales? Porque va tomando, de alguna manera, o se va transformando en una especie de centro neurálgico de esa zona, que ha tenido una evolución importantísima y donde hay muchísimos proyectos inmobiliarios, lo mismo que en Chacarita. En Chacarita, en rigor, en este momento hay más proyectos inmobiliarios que en el resto de la ciudad de Buenos Aires. Son barrios que... Está potenciando toda esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Claro, fíjate que Chacarita tiene una ubicación estratégica, es prácticamente uno de los centros de la ciudad de Buenos Aires. Vemos el segmento que sigue, entre 6.000 y 7.000 pesos. Bueno, todo lo que es el anillo que corre... o que cubre, si querés, o que rodea las áreas que habíamos visto antes, ¿no? Sí. Toda la parte de Devoto, bueno, ahí está mismo Chacarita, Villa Ortúzar, Saavedra. Villa Urquiza. Claro, ¿no? Nos vamos corriendo de norte a sur, a pesar de que tuvo una revalorización importante el sur en la ciudad de Buenos Aires, con muchos proyectos. Recuerden ustedes que la jefatura de gobierno también tiene allí una sede. El Banco Ciudad también, bueno, en definitiva, y esto es el resto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, estamos hablando acá de alquileres entre los 5.000 y los 6.000 pesos mensuales. Estamos tomando como referencia un departamento de 2 ambientes en todo esto, En promedio, entonces, un departamento de 2 ambientes en estos barrios, según el relevo del Departamento de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, entre 5.000 y 6.000 pesos.
Si uno hace un ejercicio rápido y dice, bueno, en promedio en la ciudad de Buenos Aires todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, y bueno, tenés que pagar entre 6.000 y 8.000 pesos aproximadamente para alquilar un departamento de 2 ambientes por mes. A eso le tenés que sumar las expensas. En promedio entre 2.000 y 3.000 pesos, calculemos así. Hay departamentos que es más barato y otros que es más caro. La realidad es que la ciudad de Buenos Aires tiene un salario promedio medido por el Departamento de Estadísticas justamente de la ciudad que supera levemente los 11.000 pesos. Entonces dice prácticamente en una familia tipo los dos trabajan con los 2 salarios promedio. Yo no digo que hay que destinar un salario entero, pero vas a estar cerca, entre servicios públicos, expensas y alquiler, entre 70 y 80% de un salario se lo tenés que dedicar a pagar la vivienda y los servicios de la vivienda. Claro, ahí nos damos cuenta también por qué es tan importante y por qué tiene un carácter social tan relevante las posibilidades de tratar de tener un techo propio. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vos podés, yo digo, afianzarte financieramente. ¿Se sabe cuántas familias o personas alquilan en la ciudad de Buenos Aires? No, vos sabés que hay un proceso de inquilinización, así se llama, sí, en la Argentina que viene de prácticamente 50 años hacia atrás y que nunca se ha detenido y ha sido siempre creciente. El déficit habitacional es de 3 millones de familias en la Argentina. Y es una medida que constantemente se va relevando. Yo en este momento no tengo el detalle de cuántos inquilinos hay en la ciudad de Buenos Aires, pero sí puedo decir que es un proceso que ha ido en incremento a lo largo de las últimas décadas y que no solo no se detiene, sino que se va acelerando. Sí. En función de 2 o 3 factores fundamentales, ¿no? El salario que va por debajo de la inflación, el tipo de cambio. ¿Recuerdan ustedes que había un tipo de cambio blue o paralelo? Y lo difícil de acceder a un crédito. Esto estiró el precio de las propiedades y queda cada vez más lejos. Y el otro dato es que para muchos sectores que tuvieron recursos importantes en los últimos años, la propiedad fue un foco de inversión, es decir, decidieron invertir en propiedades. Y bueno, hoy eso le da como un marco característico a la ciudad de Buenos Aires, donde mayormente hay muchísimas propiedades que están en alquiler y muchos departamentos y desarrollos y emprendimientos que se utilizan para eso. Todas las líneas de crédito que lanzó el gobierno justamente a fin de año o en el segundo semestre, ¿verdaderamente generaron un repunte en la compra de propiedades o realmente sigue siendo inaccesible? No, hay un repunte en la compra de propiedades, pero lo que tenemos que destacar es que el rol del crédito hipotecario en el total de las operaciones, sí, hoy aproximadamente estamos hablando de 2 operaciones y media, no se puede, ¿no? Porque un poco la magia de las estadísticas te hace decir cualquier cosa, ¿no? Pero digo, vamos a tener 3 de cada 10 propiedades, sí, en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires puntualmente se hacen con crédito hipotecario. De esas 3 operaciones con crédito, 2 son de créditos de banca pública. Esta es un poco la relación, digo, para que tengan una idea. Es baja, por cierto. Sí. Gracias, Julián. Seguimos en minutos. ¿Cómo no?